A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en esta ocasión vamos a hablar del pliego de las ventas que se acaba de conocer. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta semana vamos a hablar del pliego de condiciones para licitar a la gestión de la Plaza de Toros de las Ventas, que yo creo que es un tema absolutamente trascendental para el devenir de la fiesta de los toros y de máxima importancia. Por lo tanto, creo que es obligado dedicar un programa en exclusiva a este asunto. Y nos acompaña Víctor Pérez López, aficionado de Madrid sobradamente conocido y que seguramente tiene mucho que decir. Pero antes de meternos en el pliego, pues tenemos que contar dónde estamos. Estamos en la librería Rodríguez, pero en la nueva ubicación de la librería Rodríguez, que ahora está en la Plaza de Toros de las Ventas, en la puerta número 1 de la Plaza de Toros de las Ventas. La puerta número 1 está en el Torreón, que va a dar al parking y muy cerca de la puerta de entrada del patio de caballos. Yo creo que el sitio es inmejorable. Cualquier día de toros la gente se podrá acercar pues a este templo de la sabiduría taurina pues para comprar el libro que desee, y desde luego está perfectamente emplazada y tiene joyas la librería como esta que tenemos aquí detrás. Un cartel de Aranjuez de 1910, donde con toros de aleas torean nada más y nada menos Bombita, Machaquito y Agustín García Maya. El cartel es una preciosidad, un cartel auténtico de la época. Y como estamos en una librería taurina, pues vamos a recomendar un par de libros antes de hablar del pliego. Y el primer libro que voy a recomendar es uno de Fernando del Arco, que se llama Mi biblioteca manoletista. Bueno, pues Fernando del Arco es un aficionado navarro, pero que vive desde la niñez en Barcelona, siempre ha vivido en Barcelona, y en Barcelona vio muchas tardes a Manolete siendo niño. Y escribe mucho sobre él. Manolete, tiene Sí. 4 o 5 libros. Efectivamente, Manolete causó en él una fascinación enorme, y la fascinación la ha conservado pues hasta ahora mismo. Entonces este es un ejemplar muy interesante porque están todos los libros que se han escrito sobre Manolete. Y además es muy pertinente porque hay que tener en cuenta que el próximo 28 de agosto, el 28 de agosto de 2022, se cumplirán 75 años de la cogida y muerte de Manolete en las astas del toro islero de Miura, en la Plaza de Linares. Por lo tanto, pues es un libro que desde luego para el bibliófilo tiene mucho interés. ¿Tú qué nos recomiendas? Pues yo voy a recomendar este librito de José María Moreno Bermejo, gran aficionado, creo que es madrileño. No, es de Trujillo, Cáceres, pero bueno, bien, sí. Pero vive en Madrid. Pero vive en Madrid hace muchos años, miembro de la Unión de Bibliófilos Taurinos, es un gran bibliófilo, tiene una biblioteca magnífica, y socio de varias peñas, o sea, de la peña de Bienvenida y sobre todo de la peña El Puyazo. Y es un hombre preocupado por la suerte de varas de forma muy especial. Y es un libro muy interesante porque hace un recorrido histórico muy interesante sobre las pullas y la suerte de varas. Defenestada y tan defenestada en estos tiempos modernos, tal vez porque se hace de una forma bastante abusiva y mala. Generalmente el peto, y sobre todo no tanto el peto, sino los grandes petos que ponen ahora con los manguitos y con los caballos gigantescos, hacen que la suerte de varas sea en muchas plazas defenestada, dentada. O sea, yo los únicos pitos que he oído en algunas plazas antes de empezar la suerte de varas es en la suerte de varas. Y bueno, pues es un pequeño libro muy interesante para todos aquellos aficionados que quieran saber un poco más de la suerte de varas. Cómo se hace y cómo debería hacerse y cómo se hizo. Un repaso histórico. Es un repaso histórico que es muy interesante para todos ustedes
y que creo que es digno de ser recomendado. Bueno, pues yo voy a recomendar este libro de Julio Fernández Sanz, Descubriendo al toro de Lidia. Fue presentado precisamente en esta plaza el día del Pilar, el 12 de octubre, la mañana de una corrida que toreó Morante. Y yo creo que este es un libro que tiene una enorme importancia porque puede ser un libro definitivo. Se hace un estudio del toro de Lidia abordado desde el punto de vista científico, porque normalmente pues del toro se ha escrito, pues vamos a decir, pues... Muchas cosas y mucho copia y pega. Vamos, no, hay mucho poco copia y pega, por supuesto, pero sobre todo del toro se ha escrito pues desde un punto de vista castizo, pues del aficionado, o desde un punto de vista, pues vamos a decir también pues de lo que es la propia vida campera, pero desde un punto de vista científico se ha abordado muy poco al toro de Lidia, ya que hay una historia de sus orígenes al principio, de dónde viene el toro. Luego también hay una gran parte del libro que trata sobre la lidia, tal y como ahora está concebida, cómo es la suerte de varas, precisamente, los daños que causa, cómo se tendría, también hay toda una proposición de mejora de la suerte de la suerte de varas y de toda la lidia, y por lo tanto es muy interesante. Es, como digo, primero un rastreo histórico sobre la genética del toro, luego también pues, una relación histórica del desarrollo de la lidia, y luego también pues, se proponen unas mejoras para el futuro, del festejo, precisamente para dotarle de mayor equilibrio, porque el autor parte del hecho, yo creo que indiscutible, de que ahora mismo la lidia está muy descompensada y por lo tanto hay que equilibrar los elementos de la lidia para que tenga mucha más lucidez y el toro una mayor defensa, ¿no? Por lo tanto es un libro muy interesante que recomiendo. Y yo por último uno que ya ha sido presentado es tu libro, tu último libro, que es Historia de una rivalidad. Este es un libro, estuvo escrito, es un pequeño librito, escrito pensando en los 50 años de alternativa de dos toreros salmantinos. Dos toreros salmantinos, figuras en su tiempo, y que a lo largo de la historia es el único momento donde hubo dos toreros con una rivalidad absolutamente increíble y con dos estilos muy diferentes del toreo. Y además que levantó pasiones dentro de todos los espectadores de una forma brutal, tanto en Salamanca como en Madrid, fundamentalmente por poner dos plazas donde ambos torearon muchas veces. Uno era un toreo de masas, como es el Capea, magnífico, y además que evolucionó después en toda su trayectoria, y otro era un torero muy de aficionados. Sí. Muy de aficionados, que es Julio Robles, que desgraciadamente un accidente secó su trayectoria, que no sabemos hasta dónde podía llegar. Sí, porque es verdad que secó la trayectoria. Cuando el accidente había alcanzado una gran maestría. Una gran maestría, pero hasta dónde podía llegar, igual que el Capea sí evolucionó de un torero un poco en sus inicios del zapatillazo, como decimos, como se decía, a un torero mucho más asentado, el famoso rabo de la Monumental de México. Cortó 3. No, pero el primer rabo importante, yo creo que a partir de entonces asentó el toreo de una forma tremenda. Vamos a ver, yo he escrito el libro pues aprovechando la conmemoración de los 50 años de Alternativa, también por mi relación con Salamanca, pero al escribirlo la verdad es que he disfrutado mucho porque es una historia apasionante. Yo la viví siendo un niño, pero me he dado cuenta cuando lo he escrito ahora que fue una historia muy mal contada, porque Salamanca nunca ha vivido tanto la pasión taurina, porque además de ellos dos estaba el magisterio del Viti, claro, también allí. Pero el Viti estaba ya un poco desde una época ligeramente anterior. No, claro, es 10 años anterior a él. Ya es de otra generación. Pero toreó con ellos en los primeros momentos de la rivalidad. Y bueno, pues nunca ha habido tanta pasión taurina en Salamanca. Era más difícil encontrar una entrada en los toros en Salamanca que en los propios Sanfermines. Lo que pasa es que
no se contó bien aquella rivalidad. Fue una rivalidad a cara de perro, porque salían los dos arreados, pero una crítica taurina absolutamente abrasada por los tópicos y por el afán regeneracionista no fue capaz de explicar la pasión con la que se estaba viviendo aquella relación entre Capia y Robles, y por eso lo he querido yo contar ahora. Pues, señores, es breve, son apenas 70 páginas, 60 páginas, y muy bien contadas, una gran rivalidad, la única gran rivalidad en la historia, yo creo, de dos toreros salmantinos que realzaron Salamanca como nunca había sido realzada en una plaza de toros. Totalmente. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Y vamos a lo que nos ha traído aquí, que es hablar del pliego de las ventas. Asunto muy importante, porque trascendental, porque claro, la Plaza de Toros de Madrid es el centro del toreo, y cuando las cosas van mal en Madrid, van mal en todas partes. Y al revés, cuando las cosas van bien en Madrid, la onda positiva llega a todas partes. Eso se vio claramente en los años 80. Chopera llega a Madrid, coge una plaza arruinada, hace las cosas muy bien, amparándose en un gran pliego, y a partir de ahí los abonos de todas las ferias crecieron y se pusieron de moda los toros en todas partes. Y sobre todo es el gran tirón de las plazas de Madrid hacia arriba. Exacto. Quitemos Pamplona, porque tiene una particularidades propias, pero es el gran tirón de Madrid hacia arriba. Y hacia abajo también. Y hacia abajo también, es decir, sobre todo en Castilla-La Mancha, desde luego. Y la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla también pasa a ser una feria muy larga, pues digamos que tomando ejemplo del abono madrileño, ¿no? Por lo tanto, pues aquellos años 80 y 90 fueron muy positivos. Lamentablemente, la marcha de las cosas no siguió esa evolución positiva. Es decir, ha habido unos años de una gran retracción, cada vez menos festejos, en unas situaciones peores, y digamos que esta retracción y estos malos momentos de la fiesta se deben a muchos factores, pero un factor nada desdeñable han sido los pésimos pliegos que ha habido en Madrid, que además han sido el ejemplo de otros pésimos pliegos de todas las demás plazas, y ha tenido como consecuencia pues estos últimos 15 años de toreo absolutamente caóticos, ¿no? Nunca he pensado en la plaza, no en los aficionados abonados, sino en la gran afición del mundo de los toros. Igual que tenemos ejemplos maravillosos de cómo se han hecho las cosas, como por ejemplo en Pamplona. Aquí siempre se ha ido a la peseta y nunca se ha dado la importancia a la importancia del toreo. Vamos a hacer, si me permites, y voy a intentar tardar muy poco, hacer una breve historia de los pliegos de la Plaza de Toros de Madrid. Venga, perfecto. Muy breve. Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, la empresa que construyó la plaza, precisamente por construir la plaza, tuvo derecho a gestionarla durante prácticamente 40 años. Tenían un pliego muy fácil, porque prácticamente la Diputación Provincial de Madrid por aquel entonces no les exigía apenas nada. Cuando la Diputación empieza a controlar la plaza es precisamente en el año 79, cuando había terminado ya los 40 años a los que tenía derecho Nueva Plaza de Toros de Madrid. Entonces vuelve a tomar el control, o toma por primera vez en realidad la Diputación el control de la Plaza de Madrid, y hace una subasta desastrosa en el año 79 que tuvo como consecuencia el paso por la Plaza de Madrid de Canorea y de Martín Berrocal en los años 1979 y 1980, que fueron absolutamente desastrosos. La Diputación echa a Berrocal,
y toma conciencia de que las cosas no podían seguir así, hace un pliego muy bueno, donde se pedía muy poco dinero y sobre todo se pedía brillantez en la temporada y experiencia profesional. Ese pliego lo gana Chopera, y Chopera en los años 80 pues hace de San Isidro el negocio más rentable de la historia del toreo. Cogió la plaza con 3.000 abonados y la dejó con 18.000, y además hizo no solo de San Isidro, sino de toda la temporada un gran acontecimiento, es decir, con corridas de figuras en el mes de julio. Recordemos que en julio torearon Curro Romero y Paula, Antoniete, Manzanares, Julio Robles, salió por la Puerta Grande 2 veces en julio. Robles, Roberto Domínguez, eran habituales de los veranos y de la pretemporada antes de San Isidro. Y luego resucitó la Feria de Otoño, también muy brillante, basada también en carteles con los toreros que tú has dicho y siempre con una corrida de Vitorino. El paso de Chopera fue excelente. A Chopera le sustituyen los Lozano en los años 90, con unos pliegos también idénticos, y digamos que la época de los Lozano es una época de gran estabilidad. Sí, de gran estabilidad. Vamos a decir, el corte o la crisis viene con el pliego del año 2004. El pliego del año 2004 es presentado como un concurso, pero en realidad fue una subasta, donde la plaza era entregada al mejor postor. A partir de 2004 ha habido dos empresas, primero los Choperita y luego los actuales, que han tenido que dar una fortuna para hacerse con la plaza. Y eso ha tenido una repercusión muy negativa en la temporada y en los carteles. Para terminar de arreglar eso, pues en el año 2020, pues la temporada no existe por el coronavirus. En el año 2021, pues hay una temporada testimonial y aparece el pliego actual. En unos momentos de una enorme incertidumbre para la fiesta de los toros. Por lo tanto, es muy importante que el pliego de Madrid sea bueno, porque de lo que pase en Madrid depende no solo la fiesta en la capital de España, sino la fiesta en el universo del toro. He leído el pliego. Sí, y tiene muchos claros. Lo he leído 2 veces. Mi primera sensación. La primera sensación es antes de leer el pliego. Resulta que empiezo a ver noticias en los portales taurinos, en El Mundo, bueno. Y por las cosas que voy leyendo, no tengo una sensación negativa. Es una sensación, digamos que, discretamente positiva. Luego me lo he leído una vez. Y ves cosas peores. Ya me ha gustado menos. Y me lo he leído una segunda vez. Y cada vez menos. Y me he confirmado en mi disgusto. Creo que se tenía que haber hecho una cosa más importante. Sí que es cierto, voy a empezar por ahí. Pero tiene cosas positivas. Claro. Tiene cosas positivas. Sí que es cierto que teniendo en cuenta que los políticos están por el medio, cuando los políticos están por el medio yo me echo a temblar, porque el principal problema de España es su clase política. Por lo tanto, cuando hay políticos de por medio siempre tenemos que esperarnos lo peor de lo peor. Entonces yo estaba muy preocupado, yo esperaba un pliego, o sea, yo temía, más que esperaba, yo temía un pliego insensato que dejara la Plaza de Toros de Madrid hecho un sembrado. Y verdaderamente no es un pliego insensato, es un pliego sensato, lo que pasa es que con aspectos mejorables. Sí. Entonces, ¿qué dos aspectos me parecen sensatos y me parecen positivos? Pues 2. Uno primero. Luego entraremos en valorar cómo está estudiada la temporada, cómo está distribuida, pero entre corridas de toros y novilladas con picadores, la empresa tiene que dar 60 festejos. Lo que hace de la Plaza de Madrid pues una plaza de temporada. Luego vamos a matizar la temporada, pero bueno, tiene que dar 60 festejos mayores la empresa. Una cosa muy curiosa, es un número cerrado, no puede dar más si quiere. Eso es lo que es una cosa que llama la atención. Y además, pero al menos se exigen esos festejos. Y además exige otra cosa que es importante, que se den festejo todas las semanas, lo cual hace no puede aglutinar en periodos y durante los meses de verano no hay toros, no. Y además específicamente dice
que tendrán que ser corridas de toros y novillada con picadores. novilladas con picadores. No puede tampoco Claro. jugar con novilladas sin picadores durante Por lo tanto, el mes de creo que agosto. un aspecto positivo, Eso es positivo. Víctor, y hay que resaltarlo, es que la temporada queda asegurada. Porque esa era nuestra Eso gran es inquietud. eso es lo más positivo. Era del nuestra club. gran inquietud, hablemos claro. Sí. Nosotros dos somos unos aficionados que venimos durante todo el Claro. año, y entonces lo que teníamos, lo que estábamos preocupados es que la temporada de Madrid quedara Acabara en reducida, junio o julio, exacto, y hasta la agosto, feria de julio, otoño. agosto, septiembre no hubiera toros. Teníamos la preocupación de que la temporada quedase reducida a las ferias y una fecha muy concreta, y tiene esto de bueno que Madrid sigue siendo plaza de temporada. Creo que este es un aspecto Fundamental y muy es muy importante importante. que debemos destacar. Y luego hay una segunda cosa que también he mirado con agrado, que es que esta vez no es una subasta. Por primera vez es un concurso. Por primera vez en muchos años. Un concurso que, si quieres, luego lo matizamos. Pero es un concurso. ¿Por qué? Porque nadie puede dar más de 975.000 euros. Porque antiguamente, bueno, en los últimos pliegos, no había una cantidad cerrada. Y además, lo que más puntos daba era el dinero. Por lo tanto, era una subasta. Porque convertía en secundario todo lo demás. Ahora no. Ahora hay una horquilla de 675.000 euros, que es lo mínimo que se puede dar, a 975.000, que es lo máximo. Pero no puedes dar ni un duro más. Y eso es importante, ¿eh? Y eso rebaja el canon de una forma muy significativa con respecto al anterior, ¿eh? Ahora, permíteme hacer algunas matizaciones sobre este aspecto. Es verdad. Evidentemente, cualquier empresa que quiera tener la Plaza de Madrid tendrá que dar 975.000 euros. Porque si no serían 0 puntos. Por el canon, vamos a ver, para ganar el pliego se basa sobre 100 puntos. Sí, son pero 100 puntos. El dinero, como muchos, son 25, lo que está muy bien. No, son más de 25. Son 25. Espérate, que vamos a... Vamos a ver, corrígeme. Sí, Es decir, si das 675.000, son 15 puntos. sí. Si das 975.000, 25 puntos. No, creo. No es así. Si das 975.000 son 15 puntos. Y los otros 10 puntos, ¿cómo te los das? Con el apoyo a las escuelas taurinas. Entonces, a la Escuela Taurina de Madrid, si tú apoyas a la Escuela Taurina de Madrid, te dan... tú tienes que obligatoriamente, para la Escuela Taurina El Gillo de Madrid, tienes que dar 150.000 euros. Bueno, pero entonces... Y otro más. Y ahí te dan 7 puntos. Vale, pero entonces no es como... Pero es evidente que estamos hablando de otro universo distinto. Porque hasta ahora era 75 puntos el dinero y el resto... No. Aquí son muchos menos puntos. Es decir, sí, lo decisivo para la concesión de la plaza van a ser la escuela de tauromaquia, un montón de cosas. Pero no necesariamente el dinero. No. Porque hay muchísimos puntos que no se deben al dinero. Y antes eran casi todos. Un matiz. Vamos a ver, aquí hay 4 grandes bloques de 25 puntos. Dan 25 puntos por subasta. Por el dinero. Por el dinero, 25 puntos por lo que es la temporada, 25 puntos por la prensa, o sea, por la campaña de publicidad. Y campaña publicitaria, y otros 25 puntos por diversos motivos. Pues es completamente distinto. Lo cual es totalmente distinto. Porque es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque antiguamente era el dinero y nada más. O sea, son 4 aspectos diferentes y que a unos son objetivos y otros son subjetivos. Claro. El primero es absolutamente objetivo. Te dan 15 puntos por los 975.000 euros que tienes que poner. Porque si ya pones menos no te van a dar 15, te van a dar 5, 1 o 0. Después, por el apoyo que tú puedas dar a la Escuela Taurina de Madrid, el Gillo, te dan 7 puntos. A las escuelas de la Comunidad de Madrid, 3 puntos. Y a las escuelas de la Comunidad de Madrid, 3 puntos. Con esos 7 puntos tú tienes que dar como mínimo 150.000. Pero es como mínimo. Tendrás más puntos. Si alguien da 300.000, ese tendrá el baremo máximo de 7 puntos. Y después se la... Pues me vas a permitir, a mí me ha gustado mucho que el dinero no sea el factor esencial. Pero, no, en este punto sí, pero con relación a las escuelas de tauromaquia sí que voy a hacer una crítica al pliego. Yo hago la crítica. En realidad, la promoción de las escuelas de tauromaquia debería ser directamente de la comunidad. Exacto, claro, se le endosa a la empresa, gestionaria. Cuando si los toros están declarados como patrimonio de interés cultural en la Comunidad de Madrid, debería ser la propia comunidad directamente. O sea, esos 25 puntos deberían ser sin endosárselo a la empresa. No se lo tienes que endosar a la empresa.
juega limpio en ese sentido, porque no son 975.000, son 1.200.000 obligados, con el apoyo a la Escuela Taurina de Madrid y el apoyo a las otras 5 escuelas taurinas que hay distribuidas por toda la comunidad, donde tienes que obligatoriamente dar como mínimo 75.000 euros. Entonces, como mínimo, son 75.000 más 975.000 más 150.000, 1.200.000 euros. Por lo tanto, ahí hay algo que no es exactamente 975, son 1.200.000. Yo la crítica que hago es que eso se tendría que ser, Claro. la comunidad lo tendría que dotar ella, porque Claro. y no endosar Si solo tú a la quieres empresa. endosar a la empresa 1.200.000 y después tú encárgate de lo. Y luego Aquí es que es un marrón que tiene la un empresa detalle- con las escuelas taurinas un madrileñas. detalle romántico, vuelve el batán, donde es obligado llevar los toros, El 50%. el 50% de las corridas. Cuidado, con una salvedad, que yo tampoco sé muy bien cómo lo van a hacer. La salvedad es que esté en condiciones. Hombre, pues lo tendrán que acondicionar. Claro, pero yo no sé quién tiene que acondicionarlo. La porque no lo empresa, dice. la empresa. Y Lo no tendrán te que da, acondicionar. la obligatoriedad de que lo condicione el primer año. O sea, puede acondicionar el primer año o el segundo año. Luego hay otra cosa que me O sea, llama la atención. son cosas, son pequeños detalles. La redacción de lo del apartado es contradictoria, porque dice que el apartado será gratuito, pero luego en la misma línea pone que se buscarán precios especiales para los abonados. Entonces, Es ¿esto un qué es? sinsentido. Es un sinsentido. Es Ahí un también copia y pega hay un sinsentido. mal hecho. Evidentemente hay cosas que se nota que es un copia y pega y otras cosas que se nota que no están estudiadas. Claro. Pero vamos al meollo de la cuestión, que es la temporada. Entonces, 25 puntos. Entonces, en el asunto de la temporada, lo primero que llama la atención, número cerrado. O sea, la empresa que venga no puede ofrecer más. Tiene que ser eso, Yo aquí no estoy totalmente de acuerdo. que son 60 corridas de toros, 60 corridas de 60 toros. entre corridas y novilladas picadas, 2 corridas de rejones, No. 2 de recortado. No. Son 60 corridas de toros o de rejones con la obligación Y novilladas. que dos sean Con de un número rejones. cerrado de solo 2 de rejones. Dos de rejones. Y Y después luego dos dos de cómicos toreo cómicos y dos de recortes. con vaquillas. O con Y nada vaquillas. más, no puedes ofrecer más, cosa que me parece absurdo. Yo solo A hubiera mí- dejado abierto. ¿Pero por qué? Si quiere usted Pero ofrecer más claro, toros, pues ofrezca. Pero ¿por qué tú cierras y dices como máximo y no pones como un mínimo? Claro, que es lo lógico. claro, como si lógico. quieres, rebaja un poco más Claro. como mínimo y después... Y luego- Tú imagínate que de repente, yo cada vez estoy más de acuerdo y me gustan más, sobre todo los toros, las otras tauromaquias, como no sé, el toro de Coria Sí, o, sí. o tantos toros que hay en el campo. Bueno, y los recortes. ¿Por qué no haces un concurso de recortadores? Puedes hacer de todos los recortadores de España y Madrid. Evidentemente que en semanas que tú obligatoriamente vas a tener que dar una corrida de toros, una novillada, pero los jueves, ¿por qué no lo haces? Por ejemplo, ¿Por qué no lo haces? a mí me resulta muy alicortada una feria de otoño de 3 corridas y una novillada. Se ha demostrado en este último otoño de 2021 Sí. que es una fecha con mucha potencial que podría tener una feria larga, por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a ver, el asunto de la temporada. Es verdad que hay que dar un festejo a la semana, Pero no te decía pero no específicamente dice que es el especifica domingo. que sea el domingo. ¿A ti eso qué te parece? A mí me gustaría que fuera el específicamente fuera el domingo, y si quieres dar un festejo, otro festejo, que puede ser de recortes, que puede ser de cualquier No, otra cosa, que sea un miércoles, yo- un jueves o un domingo, o un sábado por la noche. Yo también hubiera obligado al domingo. Claro. Yo Por hubiera la obligado- tradición No, domingo, corrida de toros o novillada con picadores. Y después haces o el domingo por la mañana, o el sábado, o cualquier día, otro tipo de luego- toreo cómico, cualquier lo que tú luego quieras. otra, O sea, por pero ejemplo- no cierres a dos. Por ejemplo- ¿Por qué no pueden ser 5 Pero, o 3? y otra cosa, por ejemplo, es decir, se dice que debe haber corrida de toros el domingo de Ramos, el domingo de Resurrección, El 15 el 15 de agosto, el día del Pilar. y la Hispanidad. Exacto. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues lo que ha venido sucediendo y de lo que nosotros nos hemos quejado mucho, que lo que va a hacer la empresa es concentrar las corridas de toros en torno a San Isidro y el resto de la temporada no va a haber una corrida de toros salvo esas 4 fechas. Entonces aquí lo que se tenía que haber hecho es haber exigido que durante los meses
de julio y agosto hubiera al menos 8 corridas de toros, para dar oportunidades a matadores que las necesitan y no para meter en San Isidro un montón de carteles que en realidad no tienen el suficiente empaque para estar en la primera feria. Ese es otro, otro déficit que tiene ese pliego. Tiene ese déficit. Otro déficit que tienen es que empieza el último domingo de marzo. Y ya se han fumado todo el mes de marzo, que era un mes que tradicionalmente había toros en Madrid y que además nos gustaba venir porque eran las primeras. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puede empezar la temporada el 3 de marzo o el 5 de marzo o acabar el 18 de octubre? Es decir, que, ¿por qué lo limitan de ahí a ahí? Que sea como mínimo de ahí a ahí, ¿entiendes? Entonces, pero no lo limites solamente. Es que es una limitación absurda. A mí me da pena porque además es que también está en contra de la tradición histórica de la plaza, porque normalmente aquí empezaba el domingo antes de San José y se terminaba el domingo después del Pilar. Eso era lo normal. Pues se tenía que haber mantenido en el pliego. Otra cosa. Se dice que como mínimo tendrá que haber 14 novilladas picadas en el transcurso de todo el año, de marzo a octubre. Tiene que haber un mínimo de 14 novilladas picadas. En cambio, teniendo que ser 2 en San Isidro. Teniendo que ser 3 en San Isidro. 3 en San Isidro y una en otoño. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que no hay un número mínimo de corridas de toros. Entonces, la empresa lo que puede hacer es dar 18 en San Isidro corridas de toros, más las extraordinarias de la prensa a la beneficencia y una que se llama ahora In Memoriam, más la del Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, el día del 15 de agosto y el día del Pilar, que te salen 22. Juntándolo todo, 22, 24. Y el resto pueden ser todo novilladas. Entonces, había que haber puesto un número mínimo de corridas de toros. A lo largo de la temporada. Por ejemplo, tendrá que haber como mínimo 35 corridas de toros, que es lo que ha habido normalmente. Pues evidentemente. O sea, no hay un número mínimo de corridas de toros y nos podemos encontrar que hay un abuso enorme de las novilladas. Es que yo no entiendo por qué todos son limitar. Máximo de corridas de toros, máximo, o sea, no se puede haber más de 60 festejos. Bueno, lo único que sí pone mínimo y que sí puede ser ampliable es en la feria de San Isidro, que dice 18 hay un mínimo corridas. De 23, 18 corridas de toros, 2 de rejones y 3 novilladas, pero luego puedes poner lo que quieras. Puedes poner 25 corridas y con la salvedad de que el abono, eso es. Abonado puedes ir. Sí. Nada más que tienes que pagar 18 obligatoriamente para mantener tu abono. Es que a mí lo que me resulta curioso, porque hay que tener en cuenta que el pliego tiene 90 y tantas hojas y el de los criterios de baremación tiene otras 90 y tantas, es que son demasiado puntillosos y se la cogen con un papel de fumar en un montón de cosas, y en cambio luego, en lo que más nos interesa a los aficionados, que es la organización y la estructura de la temporada, aquello es absolutamente brumoso, sin ninguna especificación. Mira, es que es absurdo. Lo único que han hecho es poner un número cerrado de corridas, que me parece absurdo, pero no han puesto unos mínimos y se puede dar esa situación. Claro, pues de todo novilladas. Es absurdo. Y desde luego la corrida de toros, porque habría que haber puesto 10 corridas de toros, tienen que ser los domingos fuera de San Isidro. Claro. De esta manera vamos a ir a lo que hemos denunciado en estos últimos años. Todas las corriditas de toros concentradas en San Isidro y luego un desierto de novilladas que dura 5 meses. Y no hay novilleros para aguantar eso. Por eso digo, y después son puntillosos en cosas que son ridículas. Por ejemplo, dice, no puede, en la banda de música no puede haber más de 22, tiene que ser 22 músicos. Dice, 22 músicos, pero esta tontería. Y los 2 caballos de los alguacilillos tienen que ser sangre española, y luego pura raza española. En la vida ha habido caballos de pura raza española. Y luego otra cosa. Es que es una ridiculez, manifiesta muchas de las cosas. Los monosabios tienen que tener pantalón recto y 2 bolsillos. Sí. Pero bueno, ¿qué es esta tontería? O el torilero deberá ir vestido... Pero que son tonterías. Pero luego además otra cosa que me llama la atención es que en el asunto de los empleados de la plaza siguen las cosas igual. Ahí no ha habido valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que abrir la plaza el domingo para una novillada o por una corrida de toros, lo que verdaderamente encarece la apertura es el personal. Es el personal. Sí, el personal, seguros, ambulancia. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que son todos fijos discontinuos, porque aquí la gente no trabaja 8 horas al día. Por lo tanto, ahí se podía haber hecho algo para que se tuviera flexibilidad y que la empresa pudiera trabajar
digamos que tuviera menos gasto los domingos. No ha habido valor de hacer nada ahí. No, y además la empresa, que aparentemente tiene que pagar menos de entrada, no, en estos pequeños detalles no tiene ninguna, no tiene ninguna posibilidad. Ahí la comunidad no se ha querido meter en ningún charco, pero es evidente que 8 personas en cada puerta, un domingo de 3.000 personas, encarece muchísimo el festejo y además no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, eso continúa igual. Y en andanadas que seguramente estarán absolutamente vacías. Continúa igual para mal. Una cosa que a mí me ha parecido bien y que va a traer su polémica, pero a mí me parece bien. Y yo secundo el pliego. El asunto de los precios. Los diferentes precios. O sea, al abonado se le premia su fidelidad y se tiene muy claro que los precios con son descuentos, fijos, con sus descuentos, me parece perfecto, pero se da la capacidad a la empresa que en estas corridas de San Isidro, que viene una sola vez, que pague más. En la entrada suelta poder poner el precio que estime conveniente a la empresa. Y a mí me parece eso no me molesta. Muy bien. A mí no me molesta. Me parece muy bien y te voy a explicar por qué. Porque aquí se ha dado la absurda situación en los últimos años, que cada vez que la empresa ponía un cartel de categoría, perdía una pasta. Lo ponía, pues digamos que por una cuestión de prestigio personal y para que la gente tirase del abono, pero ese día perdió una pasta. Y donde tenía la ganancia eran los carteles mediocres donde los toreros cobran muy poco. Eso no puede ser. Entonces, a mí me parece bien que haya distintos precios, como había cuando yo era pequeño. Yo me acuerdo cuando era pequeño que había un precio estándar, más o menos para la mayoría de las corridas, un precio sensiblemente más barato para las corridas de los domingos de San Isidro y un precio sensiblemente más caro pues para las 5 de figuras y los vitorinos. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Y estaba bien. Y a mí eso no me molesta, porque al fin y al cabo el abonado es el que mantiene la seguridad. Y la ganancia te la da el no abonado. Lo que no puede ser es que la empresa se arruine cada vez que hace una corrida buena. Y desde luego el que quiera tirarse el pisto de ver la corrida en un tendido bajo de sombra, que lo pague. Porque además se da otra circunstancia que es del todo absurda. Y es que siendo Madrid la plaza más grande, es la más barata, afora mucho menos que la Maestranza de Sevilla, por unos precios absurdos con los que no se puede competir. Por lo tanto, a mí eso me parece un acierto del pliego. Sí, yo también estoy de acuerdo que el abonado tiene que... Pues hay que beneficiarlo. Y luego además otra cosa. Cualquier tipo de abonado, ¿eh? O sea, el pliego es un poco absurdo, porque es excesivamente puntilloso e intervencionista en lo no importante, sí, demasiado vagoroso en la programación de la temporada, pero en realidad puntilloso en las ridiculeces. En las ridiculeces, pero en realidad a la empresa, digamos que la tiene están bastante encima de ella. Pues, y la tienen acogotada en muchos aspectos. En muchos aspectos. Acogotada. Por lo tanto, que haya una cosa donde se dé libertad, pues me parece muy bien. A mí lo de los precios me parece muy bien. Y ahora, porque lo estaba dejando para el final, hay que hablar de la trampa del pliego. Estoy hablando de la facturación de los 5 millones de euros. Eso es una barbaridad. En los 3 últimos años. Entendiendo los 3 últimos años, los últimos años de verdad, los de pandemia. 5 millones de euros. ¿Qué son 5 millones de euros? Pues es una barbaridad. Pues 850 millones de las antiguas pesetas. Entonces, para que una empresa taurina se pueda presentar al concurso, tiene que haber facturado 850 millones de las antiguas pesetas en los 3 últimos años, teniendo en cuenta los pocos toros que ha habido en los 2 últimos. Entonces, eso, la impresión que da desde fuera es que esto es un concurso dirigido, es un concurso dirigido para que solo se puedan presentar 3 empresas. No hay más que 3 empresas o 4 empresas en España que puedan tener esa capacidad de presentarse. Y esto yo creo sinceramente que no debe ser así. Porque esto además, en realidad, aunque luego le quieran buscar la vuelta y da igual, esto atenta contra la libre competencia, que está consagrada en todas nuestras leyes. Y además esto deja fuera a mucha gente. Y mucha gente que se lo está currando. Que se lo ha currado estos 2 años, que ha dado toros en la pandemia, que se ha jugado sus dineros en la época más difícil de la fiesta y que no se pueda presentar aquí pues porque no tiene la suficiente potencia. No, es que me parece absurdo. Yo, verdaderamente, el criterio tenía que haber sido otro, que es experiencia positiva y demostrada en un montón de plazas. Porque, por ejemplo, se da la paradoja de que los lozanos no se pueden presentar. Se da que, fíjate... ¿Quién tiene más experiencia que los Lozano? ¿Quién tiene más experiencia que los Lozano? Pues nadie, y no se puede presentar. Eso no puede ser. Y eso huele desde fuera, pues que digamos que está dirigido.
Y yo creo que es la principal crítica que se le puede poner al pliego. Sí, a mí es lo que menos me gusta. Es lo que menos me gusta y además, sobre todo porque es que corta la cabeza a tanto y tanto, porque además eso también implica que han tenido que ser empresarios de plazas de primera o de segunda, ¿no? O sea, si eres de plaza de tercera, esos van fuera, aunque hagan una UTE de 4 o 5 empresarios, eso no tienen ninguna posibilidad. A mí eso es lo que más me molesta. Bueno, me molestan varias cosas. Me molesta que se corte, que no haya... Que pongan máximos. Como máximo 60 corridas. Me molesta profundamente. Como máximo sí, tal. A mí también. A mí me molesta. Tú pon un como mínimo, si quieres con menos tipo de corridas, como mínimo tantas. Como mínimo, durante la temporada tiene que haber 10 corridas de toros. Como mínimo, ese tipo de historias es lo que a mí me apetecía. Todo lo otro suena mucho compadreo, suena más de lo mismo, suena quitarse de en medio esto de los toros y que bueno que el empresario mantenga todas las escuelas taurinas de Madrid y nosotros no nos... Es que aquí también, en todo este asunto de los pliegos, sobrevuela un tema que es el de el intervencionismo de la administración. Es decir, aquí hay una contradicción. Si usted quiere intervenir tanto, tenga el valor de gestionarla directamente. Ponga un gerente y gestione directamente. Y tenga también el valor, una vez que lo hace, de exponerse a las críticas y todo lo demás. Es si usted quiere intervenir tanto. Y si no quiere intervenir y lo quiere dejar en manos privadas, pues tendrá que dar libertad a quien lo lleve. Es decir, lo que no se puede hacer es estar siempre al caldo y a las tajas, o en misa y repicando. Fíjate. ¿O no es verdad? Es decir, si usted quiere intervenir tanto, lleve usted la plaza. Claro. O al revés, si usted no quiere llevarla, pues tendrá que dar libertad a la empresa. Pero es que lo increíble es eso, es que... Fíjate si da poca libertad, que da 25 puntos por la confección de la confección de cartelería. La propaganda, la por publicidad. Propaganda y la publicidad que da. Pero es que te tasan hasta el número de hojas que tiene que tener el programa que tiene que tener obligatoriamente 16 y la revista 32. Y la revista 32. Y que tiene que ser, por supuesto, en papel cuché, porque no puede ser otro papel cuché. Pero qué estupidez es esta. De todas maneras... 16 para un programa. Víctor... ¿Qué estupidez es esa? Víctor, yo que tengo la desgracia... Ojo, aparte de publicidad, porque no son 16 páginas con publicidad, sin publicidad. ¿Dónde pones tú 16 páginas en un programa día a día que se haga? Pero yo que tengo la desgracia, en otros mundos y en otros ámbitos, de leer muchos pliegos de condiciones y tal, ese es un defecto general de la administración. Que es el exceso de puntillosidad y el exceso de exigencia. Es decir, el pliego tendría que ser mucho más corto, mucho más fácil. ¿O no es cierto? Sí, sí. Y luego, ser verdaderamente serios en lo que nos interesa, que es la confección de la temporada y la organización de la temporada. Ser verdaderamente serios en eso. Dando libertad para dar más, por supuesto. No restringiendo la actividad empresarial. Y desde luego, en todo lo secundario, dejar libertad absoluta a la empresa. Claro. Mira, fíjate, y punto más económico. En prensa y propaganda tiene que gastarse, tienen también un mínimo para gastarse, tiene que gastarse como mínimo 600.000 euros. Como mínimo. Bueno, pues esto es un disparate. Es un disparate. Claro que se van a gastar un empresario en hacer propaganda para que venga la gente a los toros y para que haya un programa decente. Pero 16 páginas en papel cuché. ¿Qué tontería es esto? Yo lo que veo es que efectivamente va a haber toros de marzo a octubre, pero tal y como está definido el asunto, perfectamente la empresa que venga puede cargar la mano en un San Isidro interminable de 40 días y dejar el resto de la temporada reducido a una novillada a la semana. O sea, eso se puede hacer porque ahí, que es donde verdaderamente se tenía que haber dicho corridas de toros en julio y en agosto, etcétera. Ahí no dicen nada. Ahí no dicen nada. En cambio luego, pues eso, se dice hasta de cómo tienen que ir vestidos los alguacilillos. Pero si eso no hace falta decirlo, van a ir como han ido no tiene tradicionalmente sentido. siempre.
y van a ir con los caballos, no tiene que ser un caballo de pura raza española. Como No, lo pone. Es que lo pone pura raza española. Sí. Pero si es que ningún rejoneador, y Sí, fíjate, son caballos preciosos, tienen caballos de pura raza española, son caballos cruzados. Por ejemplo, otra cosa, has hablado de rejoneadores. El numerus clausus de 2 corridas de rejones en la temporada va a ser un auténtico problema, ¿eh? Porque hay muchísimos rejoneadores, ¿eh? Pues, y qué bonito sería O sea, que tú que den hicieras, las por que ejemplo, quieran. un concurso de rejoneadores que vengan aquí. Pero que den las que quieran, Las que ya quieran. decidiré ¿Por qué yo, ya decidiré yo si vas si o no voy o vas? no. Ahí tienen un problema. Claro, es que es una tontería. Es que ¿para qué te limitas, autolimitas el pliego? Sí que es cierto que si usted quiere cambiar un festejo, cambiarle de categoría, lo puede hacer, pero tiene que pedir permiso al Consejo. Tiene que pedir permiso al Consejo en un plazo anterior a 30 días. Bueno, un proceso burocrático bastante difícil. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Y es que hay que presentar los carteles al Consejo una semana antes. También me parece absurdo. ¿Por qué? Porque una semana antes, con todo San Isidro montado, aunque el San Isidro es un desastre, no te lo pueden echar para atrás, porque fíjate el follón que se forma. En todo caso, primero habría que ver si hay que presentarlo o no, porque es una empresa que está gestionando esto y por lo tanto puede montar los carteles que ella estime convenientes, para empezar. Pero en caso de que hubiera que presentarlos, me parece que habría que dar un poco más de plazo, porque es que si no, no se pueden hacer cambios. Y luego otra cosa, el asunto del Consejo. El Consejo, ahora es ya que la sociedad civil tome decisiones y el Consejo tienen que estar aficionados, no políticos. Que esa es otra. Curiosamente, en eso sí se cargan muy bien de decir que la Comunidad de Madrid se reserva 4 palcos. Ah, bueno. No uno, sino hay bien, 4 palcos que son de la comunidad, más. Qué bien has hecho en sacar el tema. Más 26 tendidos de sombra, más otros 26 tendidos altos de sombra, más 26 andanadas de sombra también. O sea, más después, para sus compromisos, si fuera aquellas corridas que les interese, 100 plazas que están a su disposición, o sea, 100 entradas a su disposición. Eso no puede ser. Antes que salgan a la calle. Bueno, pero o sea, eso también es heredado de pliegos anteriores. Sí, pero me parece no, que sigue vamos, siendo... Las medidas abusivas siguen existiendo. Acuérdate de este hecho. 4 palcos para los señores de la comunidad. Además del palco del ayuntamiento, ¿eh? Acuérdate de este hecho. Cuando éramos pequeños, en todo lo que es el callejón, en la zona de sombra, había un montón de huecos donde no había burladero. Y solo había un burladero de la Diputación que ponía excelentísima Diputación Provincial de Madrid. Y era un burladero de cuatro plazas. Y luego tenían su palquillo. Ahí se acababa lo que tenía la Diputación Provincial de Madrid. Ahora es que tienen un montón. 4 palcos. No. Pero tú fíjate, más después, desde la puerta grande hasta la puerta de caballos, es una sucesión de burladeros que pone Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid. Es un agravio para quien paga. Es un agravio para quien paga. Y en esta época, claro, que los políticos deberían mostrarse por coquinar sí, igual que los demás. Es un agravio para quien paga. ¿Cómo van a ver? Porque luego, la plaza es mía, todos los diputados además, tienen entrada gratis. Es que la plaza no es... Además, es que la plaza no es de ellos. La plaza es de todos nosotros. La plaza es de todos nosotros. Y luego, claro, quitar del talonario de la empresa todas esas entradas el día de corridas, pues es otro agravio, es otro agravio para las empresas. Es otro agravio. Claro. Y luego gente que le gustaría comprarla. Claro. Pues eso no pueden ser porque son para los señores diputados o sus amiguetes. Eso no puede ser. Eso es un abuso. Es un abuso. Otro abuso más. Eso es otro abuso más. Pero es un abuso heredado, ¿eh? Me da igual, pero las cosas malas, sí, claro, malas nunca se corrigen. Las cosas que van en su beneficio nunca se corrigen. El pliego tiene heredados una serie de defectos como ese, como lo del personal de plaza, que nadie es capaz de poner el cascabel al gato. Y vuelvo a repetir, y sobre todo que no tienen sentido. A pesar de estas deficiencias, yo estoy contento. Porque yo me esperaba porque tenemos cosa. Una plaza de temporada. No, yo estoy contento a pesar de estas deficiencias porque yo me esperaba cualquier cosa, estando políticos de por el medio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me esperaba que se suprimiera la temporada, en tanto en cuanto no va la gente. Yo me esperaba otra vez una subasta bestial. Bueno, pues esas dos cosas, o sea, los dos más graves peligros... Sí, hay lo que quiero decir, a mí me da la impresión... Vamos a ver, para resumir así y tal, los dos más graves peligros, que era una subasta bestial y que Madrid dejara esa plaza de temporada, esos dos graves peligros afortunadamente han desaparecido. Ahora, una vez que
estamos muy contentos por esas dos cosas. Luego, cuando vas hoja por hoja, Todo lo demás, muchas cosas son desastrosas y otras cosas son absurdas. pues hay mucha paja que es totalmente prescindible y hay muchos aspectos manifiestamente mejorables. Sobre todo el asunto de los festejos y la organización de la temporada. Es decir, 90 hojas de un montón de exigencias puntillosas que no van a ninguna parte y luego no se explica cómo tiene que ser la temporada. Coño, exija que durante toda la temporada tiene que haber 10 corridas de toros. Exacto. O 15 corridas de Exacto, toros. claro. Exija, si quieres, que tienen que hacerse necesariamente durante fuera de San Isidro combates de ganaderías. Y que tiene que haber una corrida tiene de que haber toros una. obligatoria. Y una de... Una Y un corrida desafío concurso. de eso. Un Hay una corrida desafío, concurso y... Todo eso a lo largo de temporada... Pero no digas una y una, por si acaso, no. Lo interesante y lo bonito sería, y lo que a mí me dejaría más satisfacción de todo esto, es que fuera del abono de San Isidro, que puede ser de 18, o sea, de 22 corridas o 35, me da igual, yo iré a las que quiera, durante la temporada me aseguren 10 o 12 corridas de toros. Ahora te voy a decir lo bueno, 10 o 12 corridas. lo mejor del pliego. Y que creo que es tremendamente positivo. Ojo, y que otra hay cosa hacer que no dice insistencia. nada, que es también muy curiosa, no habla nada de el pliego de corridas de novilladas sin picadores. Sí, hay referencias secundarias a lo largo del pliego, pero no en la organización de la especifican. temporada no se dice nada de las novilladas O sin sea, picadores. ¿se pueden dar o no se pueden dar? No, allá hay una laguna, porque te dicen que tiene que haber 60 festejos. O sea, aquí están obligando al empresario de la Plaza de A dar- Madrid a- a dar un mínimo de 225.000 euros A las escuelas taurinas y no se programa ni una sola novillada para los alumnos de las escuelas. No, es que no se Es puede que no hacer. tiene sentido. No, es que con el pliego no se puede No se hacer puede porque hacer. tienes limitado el número. Porque tiene limitado el número. Es O sea, que es una supongo barbaridad. Que lo que tendrán pensado es dar un montón de novilladas en la Comunidad de Madrid, en Claro, los pueblos. en los pueblos. Pero pero ese objetivo que se podía poner, se van a dar tantas novilladas sin picadores. Entonces, Sí habla de que tienen que dar pero no sé cuántas vacas y toros para las escuelas. pero no se dice pero no nada. se Pero de las especifica novilladas sin picadores no se dice festejos nada. de vestidos de luces. No se dice No nada. se dice nada. Que es otra deficiencia absurda Sí, sí. de gente que han hecho el pliego, yo no sé si deprisa o pero después con una falta de conocimiento. Pero ¿sabes grande del tema. ¿sabes lo más positivo? Lo más positivo y que va a sentar un precedente muy bueno es que se cierra el asunto del dinero. Sí, ese es el tema más positivo. Eso es lo más positivo. Es decir, ya no puede venir nadie ofreciendo una pasta para quedarse con la plaza, que es lo que hizo Simón Casas, por cierto. Eso ya no se puede hacer. Sí, dando 700.000. Y eso va a ser una cosa muy positiva porque va a condicionar los pliegos de todas partes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, el pliego tiene muchas lagunas, pero tiene esa bondad. Y esa bondad es muy positiva porque por primera vez no es una subasta. Pero fíjate. Y va a ser decisivo en la redacción de un montón de pliegos de un montón de sitios. Pero con la amenaza que tiene el mundo de los toros en esta sociedad real, que tienen una amenaza manifiestamente clara y además que cada vez existen más grupos antitaurinos con poder económico para pelear contra el mundo de los toros, aquellos diputaciones, aquellas comunidades que verdaderamente tienen personas que aman la fiesta de los toros y que les gusta la fiesta de toros, lo que tienen que hacer es dar pasos adelante, no intentar ganar dinero, sino el dinero, si esto va para adelante, si se llenan las plazas, se va a ganar más dinero. Y también las comunidades van a ganar más dinero, porque se ganan dinero en las calles, en las ferias, en la sociedad, cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades que haya corrida de toros, se gana dinero si tú llenas las plazas. O sea, no seamos miopes que por ganarte 200 o 300.000 euros más, lo único que puedes hacer es retraer a espectadores con carteles mediocres, como se han hecho en años anteriores, cuando lo importante es que la gente vuelva a las plazas y que llenen las plazas, que otra vez podamos tener 16.000 abonados. Luego hay otra Eso es cosa lo importante. Luego hay otra cosa también que, por cierto, ese es un defecto no de este pliego, sino de muchos que leo por ahí, taurinos. Y es que en cada cartel debe haber un matador del grupo A que haya toreado tantas, pero es que eso me parece que es prescindible y obviable. ¿Por qué? Porque a lo mejor un señor que haya cortado 5 orejas. Sí, a lo mejor un señor que ha toreado 70 corridas el año antes se ha cortado 5 orejas. Llegado San Isidro del año después no interesa a nadie. Claro. Y al revés, un tipo que no tiene nada de eso
pues hay que ponerle 3 tardes con mucha categoría porque es muy interesante. Fíjate, a lo largo de la historia ha habido 2 toreros que en los últimos años, por las orejas que han cortado son poquísimas y tenían un interés. Rafael de Paula y Curro Rafael de Romero. Paula y Curro Romero. Punto. Y no cortaban una oreja. Punto. ¿Y qué? Y punto. ¿Y qué? Y Ni ahora- falta que les hace. Y ahora tenemos otros 3 toreros que a lo mejor no van a cortar muchas orejas, pero son de un interés máximo para los aficionados y Morante, para el público. Juan Ortega y Morante, Pablo Juan Ortega y Aguado. Pablo Aguado. Claro. Y estamos hablando de 3 toreros que seguramente van a cortar infinitas menos orejas que el Juli, que Emilio Justo y que otros toreros Y claro, que también interesan, pero a lo mejor no interesan incluso hasta menos que estos toreros. O sea Entonces- lo de las orejas no tiene nada que ver, entonces, es una cosa que absurda. el aspecto más positivo es el precio cerrado. Luego hay una... ¿Cómo decir? Hay una redacción de la temporada bastante imprecisa y vagorosa que no me gusta. Sí, el aspecto de los 25 puntos de la confección de carteles me parece que es bastante negativo. Y luego creo que el aspecto más negativo del pliego es que solo se pueden presentar aquellos señores que han facturado 5 millones de euros Eso es una cacicada. en las 3 últimas temporadas, lo que limita un montón la libertad de concurrencia. Esa es la gran Porque, cacicada claro, del pliego. es decir, es que te coges eso y empiezas a quitar con un rotulador rojo quién no puede venir y es que sabemos ahora mismo los que se pueden presentar. 3, Se puede presentar la empresa actual, sí. se puede presentar Pajes, se podrá presentar el grupo BMF, los Bayeres y los Chopera, sobre todo por los réditos del año 19, que Y tal dieron vez el muchísimas francés. ferias. Y puede que el francés, algún francés puede No, ser. no. No creo. Y, No y- sé. y luego se puede presentar Matilla, que Y da nada más. muchísimos toros. Y nada más. Y nada más. Nada más. O sea, 4. Habría que ver, porque claro, yo creo que los lozanos seguro que no. Alberto García, que es un empresario meritorio que ha dado un montón de toros en las peores No. circunstancias, creo que no. Los Garzones, que son otros empresarios meritorios que también han hecho muchas cosas bonitas en estos 2 últimos años, pues yo creo que no habrán llegado a eso. A no ser que, claro, estos se A lo tengan mejor que en asociar, un out asociándose se los tengan que tres, asociar o- con uno de los, o con uno de los grandes. anteriores. O con alguno de los anteriores. Claro, Y no también, digo- claro, aquí también, para ser totalmente justos, aquí todavía planea el fantasma de Martín Berrocal. El año de Martín Berrocal, y eso que ha llovido ya, han pasado 42 años. Fue el año más nefasto El año de la de historia Berrocal del fue tan Plaza. nefasto que, claro, que se tiene miedo en que la plaza caiga en manos de un aventurero que te haga aquí un auténtico desbarajuste. Entonces, claro, intentan que sea gente solvente económicamente, ¿no? Sí. Pero quizás se han pasado en la exigencia. A mí me parece que se han pasado, Tenía- se han pasado en la puntillosidad Tenía que haber sido de sobre todo muchas historias. Y en esto, sobre todo experiencia manifiesta, experiencia manifiesta. concurso de méritos, lo que usted ha dado, Y después, hombre, más que el asunto de los 5 millones de y euros. cierta capacidad económica, pero bueno, la Cierta experiencia- capacidad cierta económica. capacidad, pero no y menos en estos 3 años Sí. que ha sido terrible. Porque eso también, es decir, porque también es que claro, con estos 3 años que han sido terribles, sobre todo los 2 últimos, es que verdaderamente vamos a decir que descolocas a muchísimos empresarios. Ya te digo, Digamos los Lozano, que, sin ir más que los lejos. quitas del medio, porque claro, con además eso, teniendo en cuenta cómo han sido estos 3 años, pues es que, joder, es que, ¿sabes? No sé, es decir, se podía haber hecho una media de 5, de 10, ¿sabes? Y con menos facturación. Entonces, yo creo que ese es el principal defecto del pliego. Sí, a mí eso... Principales virtudes. Principal virtud, no es una subasta. Es Se plaza de asegura temporada. la plaza de temporada, aunque no está bien definida la temporada. Podría ni estar su mucho mejor estructura, definida. Y principal defecto, que es demasiado restringido. Yo creo que más o menos se puede, Sí, por eso digo definir que el pliego. en el sí. fondo, si tú tienes que poner una nota, yo le daría un 5 raspado. Yo le daría un 5 raspado. Hombre, pero- porque es manifiestamente mejorable. O sea, es manifiestamente mejorable. Sí, un 5 raspado. ¿Eh? La primera vez. Bueno, la primera vez desde los, Sí, los sí. que tenían Hombre, Chopera los los Lozano. anteriores eran de suspenso. Porque los anteriores eran de muy deficiente. Una subasta encubierta que nos ha hecho muchísimo daño. Por eso digo, que no digamos estamos felices con este pliego, que no lo estoy, yo no lo estoy.
Evidentemente, bueno, pues Pero- vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque hemos visto alejarse nuestros peores, Sí, a mí me... nuestros esos son peores 4 miedos. puntos, Eso esos ya son puntos. 4 puntos. Esos son 4 puntos. Y yo creo que hemos hecho un buen análisis Sí. del pliego y nos vamos a ir ahora mismo ya a hablar de otras cosas en otro Venga. programa, ¿vale? Pues sea. Pues nada, aquí termina la disertación sobre el pliego. Nos despedimos desde la librería Rodríguez, que está en la propia Plaza de Toros de las Ventas, en la puerta número 1. Sigan viendo Al Toro por los Cuernos. Y nada, otra vez dar las gracias por su atención y por su fidelidad. Y que esta librería es un auténtico templo, un verdadero templo De la sabiduría taurina. taurina, y que la tienen muy a mano cada vez que vengan a los toros. Eso es.